¿Puede Dios maldecir? Vamos a responder hoy a esta pregunta, porque hay un pasaje en el Evangelio que es conocido como las maldiciones de Jesús. Entonces vamos a ver si Dios puede maldecir. Vamos a ver también si hay otras cosas que pueden provocar en nosotros profundas maldiciones. Vamos a ver 5 de las principales maldiciones y la manera de librarnos de ellas. Estamos a miércoles 16 de octubre. La paz del Señor. Me alegro de todo corazón de saludarte. En este miércoles el Señor y María nos invitan con inmenso amor al ayuno. El Evangelio es de San Lucas capítulo 11, versículos 42 al 46. Vamos a pedirle al Señor y a María que abran de par en par nuestro corazón para escuchar las palabras del Santo Evangelio. En aquel tiempo dijo el Señor: «Ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de hortalizas, mientras pasáis por alto el derecho y el amor de Dios. Esto es lo que había que practicar sin descuidar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que os encantan los asientos de honor en las sinagogas y los saludos en las plazas. Ay de vosotros, que sois como tumbas no señaladas, que la gente pisa sin saberlo». Le replicó un maestro de la ley: «Maestro, diciendo eso, nos ofendes también a nosotros». Y él dijo: «Ay de vosotros también, maestros de la ley, que cargáis a los hombres cargas insoportables, mientras vosotros no tocáis las cargas ni con uno de vuestros dedos». Dios puede maldecir, bueno, a las personas no. Dios no puede de ninguna manera maldecir a las personas, ni tampoco a los animales, ni a ninguna criatura, en el sentido de desearles mal. Dios a las personas solo puede amarlas y bendecirlas, pero sí puede maldecir nuestro pecado. En el sentido de expresar que rechaza nuestro pecado y en el sentido de maldecirlo para expresar el daño que nos hace el pecado. Entonces, en ese sentido, Dios sí que puede maldecir el pecado, como usando una manera muy fuerte de hacernos ver
todo el daño que nos hace el pecado. ¿Por qué? Porque Dios no puede maldecir, pero el pecado sí que puede maldecir. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que el pecado llena tu vida de maldiciones. El pecado es una cosa tremenda porque el pecado llena tu vida de maldiciones. Así que hay que tener muchísimo cuidado con el pecado. Porque el pecado trae consigo todos los males. El pecado te acarrea todos los males. Una persona que no huye del pecado, una persona que vive en el pecado grave, va atrayendo hacia él muchos males, muchos. Aunque es verdad que el Señor, que es tan bueno y tan poderoso, muchas veces nos protege de esos males que nosotros nos atraemos con el pecado. Porque muchas personas que viven en el pecado grave viven una vida relativamente tranquila. ¿Por qué? Pues porque Dios les protege de que todas esas maldiciones que están atrayendo hacia sí con los pecados graves no les alcancen. Porque es una manera de Dios al protegerles para que se den cuenta del amor de Dios y se conviertan hacia Dios. Entonces a las personas nunca Dios las puede maldecir. A las cosas he dicho antes que Dios no puede maldecir ninguna criatura suya, pero esto hay que matizarlo. Luego estaba pensándolo y me he dado cuenta que había que matizarlo. ¿Por qué? Porque Jesús maldijo la higuera. Entonces, Dios no puede maldecir ninguna criatura en el sentido de odiarla. Dios no puede odiar, ni siquiera puede dejar de amar nada de lo que Él ha hecho. Lo ama y lo amará siempre, libremente, no está obligado, pero libremente quiere y se mantendrá siempre en su amor por cada cosa que Él ha creado. Entonces no puede maldecir en el sentido de odiar. Jesús no odió la higuera, pero sí puede maldecir en el sentido de que puede permitir que le ocurra un mal a una criatura, por ejemplo aquella higuera que se secó, para un bien mayor, que es una enseñanza de salvación para nuestras almas. Dios no maldice, como estoy insistiendo en este Evangelio. Y además de no maldecir, Dios ama siempre y perdona siempre. Pero el pecado sí que maldice. El pecado te maldice la vida. Y además el pecado muchas veces no te perdona. No te perdona. Por eso, el peor mal que existe en el mundo es el pecado. Ahora vamos a ir viendo cada una de las frases de Jesús. Cada una de las maldiciones de Jesús, que maldice no las personas, pero maldice pecados en el sentido de en el sentido de hacernos ver con esa maldición el mal que nos hace ese pecado y lo malo que es y lo peligroso que es. ¡Ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la hierba buena, de la ruda y toda clase de hortalizas, mientras pasáis por alto el derecho y el amor! Hay una maldición muy grande que es creer que el dinero es más importante que el amor. Les pasa a muchísimas personas.
A ver, si tú preguntas a cualquier persona, ¿qué es más importante, el dinero o el amor? Segurísimo que todas te van a decir, es más importante el amor. Sí, pero eso es una teoría, eso son palabras. Pero a la hora de la verdad en mi vida, ¿qué me pesa más? ¿El dinero o el amor? Pues hay muchas personas que ponen el dinero por delante del amor. Porque creen que el dinero les va a hacer felices. Esto es una gran maldición. Pensar que el dinero te va a hacer feliz. Porque todas las personas que piensan que el dinero les va a hacer felices terminan muy mal. Terminan muy infelices porque van detrás del dinero y luego se dan cuenta que les ha dejado completamente vacíos. En esta misma línea, pensar que el amor se puede comprar con dinero es una gran maldición. Hay padres que no dedican tiempo a sus hijos, pero que les compran todo lo que quieren. ¿Y sus hijos qué son? Pues infelices. ¿Por qué? Porque el niño, la niña, no necesita que sus padres le compren todos sus caprichos. Al revés, eso es perjudicial para él, para ella. Lo que necesita el niño es que sus padres estén con él y jueguen con él. Entonces, no te creas que vas a comprar la felicidad de tu hijo con dinero, comprándole de todo. Tu hijo lo que necesita es a ti, tu amor, tu presencia. Segunda maldición, dice Jesús. Ay de vosotros, fariseos, que os encantan los asientos de honor en las sinagogas y los saludos en las plazas. La segunda maldición es el amor por la fama, el amor por los honores, el amor por las pompas de este mundo. Porque en el fondo pienso que eso me va a hacer feliz, estar lleno de honores. Qué feliz seré cuando esté lleno de honores, cuando todos reconozcan cuánto valgo. ¿Y qué? Y luego te llenan de honores y ¿qué? Te llenan de honores y te das cuenta que eso no te llena el corazón. Y has estado toda tu vida buscando los honores y cuando los tienes te das cuenta que estás vacío porque los honores del mundo no llenan el corazón. El corazón humano solo lo puede llenar Dios y su amor. No lo puede llenar nada más que Dios y su amor, es decir, el amor verdadero, que es el de Dios. Entonces es una gran maldición pensar que la fama te va a hacer feliz. Tercera maldición, estar muertos por dentro. Esta maldición es muy mala. Y de Jesús. Ay de vosotros, que sois como tumbas no señaladas, que la gente pisa. Ya estoy otra vez que me están dando sueño. Bastantes de vosotros os ha hecho gracia que me entre sueño, es verdad. Tiene un poco de gracia que me entre sueño. Ay de vosotros, que sois como tumbas no señaladas, es decir, estáis muertos por dentro, sois como tumbas, sois como cadáveres. Estáis muertos por dentro. ¿Cuándo una persona está muerta por dentro?
cuando reina en ella el egoísmo. Es decir, cuando lo que más ama a una persona es a sí mismo. Y luego cuando ama a los demás buscando su propio beneficio, es decir, que no les ama con un amor puro, sino que les quiere para obtener algo a cambio. Y luego está cegado por el amor a las cosas de este mundo. Entonces, la persona que reina en ella no el amor a Dios, no el amor al prójimo, sino el amor a sí mismo, está muerta por dentro. Completamente muerta por dentro. Entonces esta es una de las grandes maldiciones que te pueden pasar en tu vida. Que estés muerto por dentro porque en lugar de amar a los demás y a Dios, te amas principalmente a ti mismo. Por supuesto que nadie dice, yo lo que más amo es a mí mismo. Eso difícilmente vas a encontrar a alguien que diga eso. Pero sí vas a encontrar muchas personas que dicen que aman a Dios y a los demás, pero en el fondo su manera de actuar lo que demuestra es que a quienes se aman es a sí mismos. Si siempre te pones por delante de los demás, si siempre tus prioridades son las primeras, si siempre tu opinión es la más importante, si siempre tu deseo es el que se tiene que cumplir, entonces estarías muerto por dentro. Cuarta maldición. Maestro, le dice un maestro de la ley, diciendo esto nos ofendes también a nosotros. No digas eso, Jesús, porque nos ofendes también a nosotros, y nosotros no somos como esos de los que estás hablando. Es decir, nosotros somos mejores que los demás. Esta es una de las peores cosas que te pueden pasar en la vida. Las peores maldiciones que te pueden pasar. Creerte mejor que los demás. Dios te libre de creerte mejor que los demás. Pídele mucho a María, Madre, líbrame de creerme mejor que los demás. Y quinta maldición. Sobrecargar a los demás en lugar de aliviarlos. Dice Jesús, ay de vosotros también, maestros de la ley, que cargáis a los hombres cargas insoportables, mientras vosotros no tocáis las cargas ni con uno de vuestros dedos. Pero cargáis a los demás cargas insoportables. Hoy en día nuestro mundo es así. Nuestro mundo es siempre presionar, presionar, presionar. ¿Tú ves cómo son hoy los deportes? ¿Tú te fijas cómo se juegan hoy los deportes? Y los deportes se juegan presionando al rival, presionándole, presionándole, presionándole. Muchas veces los deportes reflejan la mentalidad que hay en nuestras sociedades, como los bailes, como los espectáculos, como la cultura. ¿Y cuál es la mentalidad de nuestro mundo hoy en día? Presionar, presionar, presionar. ¿Por qué? Porque siempre hay que ser mejor, siempre hay que ser más competitivo. Nuestro mundo está regido por la competitividad. Y la competitividad genera una constante presión sobre las personas. Y muchas veces nosotros entramos en ese ritmo y nos convertimos en aquellos que presionan a los demás. Les presiono constantemente. Les presiono para que trabajen bien, les presiono para que estudien bien,
les presiono para que ayuden, les presiono para que sean mejores, les presiono para que cambien, les presiono para que... Mira, puedes presionar con la mejor intención del mundo, pero a las personas no se las cambia presionándolas. Dios no nos presiona, Dios nos invita, pero no nos presiona. Hoy en día este mundo que presiona tanto a los demás, unos a otros, todos nos presionamos a todos, ¿qué pasa? Pues que la gente se enferma, claro. ¿Cómo no se va a enfermar la gente? La gente se enferma porque no soportan tanta presión. En parte, hay otros motivos. El principal es que no tenemos a Dios en el centro. Pero un motivo también es este mundo en el que todos nos presionamos unos a otros. Y es que, como lo vemos constantemente, en los medios de comunicación, en las redes sociales, comenzamos a hacerlo sin darnos cuenta. Hazte consciente y no seas aquel que presiona a los demás, sino aquel que alivia a los demás. Bueno, os he dejado un texto precioso del Catecismo, que lo he dejado a raíz de la tercera maldición, que es estar muertos por dentro. Es un número del Catecismo que habla precioso de cómo Jesús, a los que estábamos muertos por dentro, nos ha devuelto la vida. Leedlo. Tenéis el enlace en la descripción para que podáis leer ese precioso texto. Es el número 457 del Catecismo. Antes de terminar, deciros, algunos estáis esperando el curso de oración. Ya os he dicho, os lo repito, va a ser en principio los lunes y los viernes a las 9 de la noche, hora España. Pero en principio, por ejemplo, este lunes no ha habido. ¿Por qué? Porque no siempre es seguro, depende de las ocupaciones que yo tenga, las posibilidades que tenga, la salud que tenga. Entonces, en principio, los lunes y los viernes a las 9 de la noche, pero puede cambiar la hora. Yo os voy avisando, nosotros os vamos avisando en el boletín, por eso os decimos que os suscribáis al boletín, porque si te suscribes al boletín, te llega a tu correo electrónico los avisos de cuándo es el próximo día que realizaremos el curso de oración. Y también te llega a tu correo electrónico el enlace para poder acceder al curso de oración. Suscribirse es totalmente gratuito. Esto es todo por hoy. Un abrazo muy grande, querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.